el tema de complementos magnéticos, ¿no? Que sí, no es un tema muy difícil, en realidad es como una introducción nada más a el tema de transformadores, que ya es el último tema que van a ver. Y bueno, creo que al final ven autotransformadores, pero me parece que autotransformadores no se evalúa. Me parece, igual lo preguntaré por ahí y luego les confirmo, ¿no? Entonces, vamos a introducir el tema de acoplamientos magnéticos. Antes de introducir ese tema, tenemos que recordar ciertas cosas, ¿verdad? Es más cosas que ya vieron ustedes en teoría electromagnética. ¿Qué sucede cuando yo tengo una bobina en un núcleo magnético? Ya, lo que sucede, bueno, es que se va a formar un campo magnético, ¿verdad? Se va a producir un campo magnético. Uy, bueno, perdón. Bueno, se va a producir un campo magnético, ¿verdad? Bueno, y bueno, nosotros no trabajamos tanto con el campo magnético como tal, pero mejor dicho, trabajamos mejor con el flujo. ¿Ya? Trabajamos con un flujo magnético, el flujo del campo magnético, ¿no? Esta es la densidad de flujo y este es básicamente el flujo, ¿no? Esta es la densidad de flujo y para obtener el flujo como tal, tenemos que a la densidad de flujo multiplicarla por el área transversal, ¿verdad? Por la que está pasando dicho flujo, ¿ya? Eh, y bueno, básicamente eso nos daría la relación de la permeabilidad, el área, el número de vueltas de la bobina dividido para la longitud de la bobina, perdón, para la longitud media del núcleo, ¿verdad? Multiplicada por por la corriente, ¿ya? Que básicamente es pura teoría, que no es importante en realidad, por ahora. Por la corriente dividido para la fuerza magnetomotriz, ¿ya? Que esto no es importante recordarlo, solo es pura teoría, ¿ya? Bueno, y básicamente esto nos dice que el flujo no es nada más que la permeabilidad por la corriente. Perdón, aquí no es la fuerza magnetomotriz. Ya, aquí, esto no es. Ya, así. El flujo no es nada más que la permeabilidad por el área dividido por la longitud media multiplicado por la fuerza magnetomotriz. Ahí sí. Ya, porque N por I es la fuerza magnetomotriz, ¿no? Ahí se me está equivocando. Ya. Y bueno, básicamente podríamos decir que la fuerza magnetomotriz que se produce, ¿verdad? Es nada más que el flujo multiplicado por la longitud media dividido para la permeabilidad por el área transversal, ¿no? Y esto ya habíamos definido que era la reluctancia, ¿no? Que era la oposición al flujo magnético, ¿ya? Esto no es nada más que para decir que este comportamiento de los campos magnéticos es análogo al comportamiento de los campos eléctricos, ¿verdad? A la expresión B es igual a I por R. Ya, la fuerza magnetomotriz viene a representar al voltaje, el flujo viene a ser el análogo a la corriente, y bueno, la resistencia viene a ser el análogo a la reluctancia, ¿no? Si la reluctancia es aquella propiedad que se opone al flujo de campo flujo de campo magnético, la resistencia es aquella propiedad que se opone al flujo de corriente. ¿Ya? Básicamente es eso. Solo es para decir que son análogos. ¿Ya? Entonces, no vamos a trabajar con la reluctancia como tal. ¿Ya? No vamos a trabajar con la reluctancia como tal. Vamos a trabajar con 1 sobre la reluctancia. ¿Ya? Que 1 sobre la reluctancia, bueno, aquí la reluctancia se pone así, algo así. Ya, 1 sobre la reluctancia, que no es nada más que la permeancia, ¿ya? A esto queremos llegar, a la permeancia. Ahora, si la reluctancia es aquella propiedad que se opone al flujo magnético, ¿qué va a ser la permeancia? Básicamente va a describir qué tan bueno es ese material para conducir o para permitir el paso de un flujo magnético, ¿no? Básicamente es eso. Ya, solo queremos llegar a eso, no vamos a profundizar mucho en este tema. Bueno, en esto. Y básicamente esa permeancia, ¿a qué sería igual? Si la despejamos de aquí. Ya, pues esa permeancia sería igual al flujo partido la fuerza magnetomotriz, ¿no? ¿Y a qué es igual la fuerza magnetomotriz? Pues la fuerza magnetomotriz ya hemos escrito que era igual al número de espiras dividido por la corriente, ¿no? Ya, solo queremos tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, podríamos aquí despejar que el flujo no es nada más que la permeancia multiplicado por la fuerza magnetomotriz, que no es nada más que el número de espiras multiplicado por la corriente. Ya, listo. Ahora, solo queremos llegar a esta expresión por si acaso, ¿ya? Solo necesitamos esta expresión. Ahora, una vez que llegamos a esta expresión, vamos a definir una cosa. ¿Qué sucede cuando yo a esta espira, o a esta bobina, perdón,
que se encuentra en un núcleo magnético, le proporciona una corriente variable, ¿ya? En el tiempo. Se va a producir un flujo, ¿verdad? Ya, se va a producir un flujo. Ya, bueno, en este caso, ese flujo va a producir que ese flujo va a producir que se produzca un voltaje en los terminales de la bobina, ¿verdad? Por acción de los enlaces de flujo que le atraviesan, ¿no? Ya, tengamos en cuenta eso. Se va a producir una tensión por los enlaces de flujo que atraviesan la bobina, ¿no? El uso del material, este núcleo ferromagnético, este núcleo es para que, mejor dicho, es para que tratar de que todo el flujo se vaya a través del metal y no se vaya a través del aire, ¿no? Por si acaso. Como acotación, en los transformadores lo que se trata es que siempre el flujo se vaya a través del núcleo, ¿no? Ya, cuando ocurre que el flujo se va por, por el aire, a través del aire, así, ya ese flujo se lo conoce como flujo disperso y ese es el que me produce la autoinductancia, que es a lo que ya vamos a llegar, ¿ya? Solo esto es un pequeño recordatorio de las expresiones que utilizamos, creo que en teoría electromagnética. Simplemente queríamos llegar a esta expresión porque esta la vamos a utilizar más adelante para definir lo que es inductancia mutua y autoinductancia. Ya, no es muy importante lo demás, solo llegar a esta expresión. Ya, saber que en sí qué es la permeancia. Ahora, miren, vamos a ver una cosa. Este circuito aquí es un poquito más práctico para explicar esto de aquí. Ya, ahora, ¿qué sucede si yo en el mismo núcleo enrollo dos bobinas? ¿Ya? ¿Qué pasa si a una de las bobinas yo le proporciono corriente alterna? ¿Ya? Ya, corriente alterna. Lo que va a suceder es que por acción de la corriente que está, por acción de la corriente que está variando, ¿verdad? Una corriente variable a través de esta bobina, se va a producir un flujo magnético, ¿verdad? Pero ese flujo magnético no se va a ir totalmente a través de este material, ¿verdad? Del núcleo. Sino que una parte de ese flujo se va a ir a través del núcleo, ¿verdad? Pero otra parte de ese flujo se va a ir a través del aire, ¿ya? Entonces vamos a tener básicamente dos flujos, ¿no? El primer flujo básicamente va a ser el que solo atraviesa la primera bobina. Si se dan cuenta, las líneas de flujo magnético siempre se cierran sobre sí mismas. Entonces el primer flujo solo va a atravesar la primera bobina, se va a escapar por el aire y va a volver a atravesar la bobina, ¿no? Al mismo punto. El siguiente flujo básicamente va a ser el que atraviesa el núcleo, ¿verdad? Que le da la vuelta al núcleo y atraviesa también la otra bobina, ¿ya? Ahora, una vez que el flujo que se encuentra en el núcleo atraviesa básicamente el área transversal de la otra bobina, este flujo va a hacer que se produzca un voltaje en esta bobina. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, este flujo de aquí va a hacer que se produzca un voltaje en esta bobina. ¿Ya? Hasta ahí tenemos todo claro, ¿no? Esperemos no tener ninguna duda, ¿no? Básicamente a eso queremos llegar, en que este flujo de aquí, solo el flujo que logra desplazarse a través del material o del núcleo compartido por las dos bobinas, va a hacer que se produzca un voltaje, ¿ya? Inducido en la bobina que no está conectada a una fuente, ¿ya? En este caso. Solo este flujo. El otro flujo de aquí lo vamos a relacionar nosotros con el voltaje inducido por la autoinductancia o la inductancia que ya conocemos, la L, ¿no? Ya lo vamos a relacionar. Básicamente, entonces, en esta bobina lo que tendríamos es simplemente el voltaje producido por dicha bobina, ¿no? En esta bobina lo único que tendríamos es... en esta bobina lo único que tendríamos es su propio voltaje, ¿verdad? El voltaje de la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente, respecto al tiempo. Ya, listo. L1, ¿no? Y esta inductancia L1 no es nada más que el efecto producido por este flujo disperso, ¿ya? Por este flujo que solo pasa a través de esta bobina. Por esto se produce esa inductancia. ¿Ya? Esa inductancia solo se produce por acción de este flujo disperso, el flujo que se escapa del núcleo. ¿Ya? Por eso ocurre que esta bobina tiene un voltaje. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando yo conecte aquí otra fuente, bueno, o cierro este circuito, por así decirlo, digamos, le conecto una carga. Cuando yo le conecto una carga a este circuito, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una corriente, ¿no? Se va a producir una corriente porque ya hay un camino cerrado para que pueda pasar, para que pueda pasar la corriente, ¿ya? Al momento de yo conectarle una carga a este circuito o cerrar el circuito, por así decirlo, va a comenzar a producirse otro flujo. Se va a comenzar a producir otro flujo. ¿Ya?
se va a comenzar a producir otro flujo a través de este material. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente variando alrededor de la bobina, ¿ya? Y se va a producir otro flujo magnético, ¿ya? Se va a producir otro flujo con líneas dispersas, ¿sí? Se va a producir otro flujo con líneas dispersas. Y obviamente se va a producir también otro flujo que va a pasar a través de la bobina, ¿no? Otro flujo que va a pasar a través del núcleo, ¿ya? ¿Qué sucede ahora? Ahora, esta bobina, no sé cómo dar a entender esta parte, ya, dado que aquí se va a producir un flujo, ¿verdad? Un flujo disperso 2,2, ¿ya? Y aquí se va a producir un flujo, qué sé yo, ya, se va a producir, bueno, aquí va a haber otro flujo, ¿no? Otro flujo en el campo, otro flujo en el núcleo, ¿ya? Por acción de la corriente, ¿no? Por acción de esta corriente, ahora va a haber un nuevo flujo magnético producido por esta bobina, que una parte se va a desplazar a través del núcleo y la otra parte se va a desplazar a través del aire, ¿ya? Este flujo de aquí, ¿qué va a hacer? Que ahora esta bobina tenga una propiedad. ¿Cuál va a ser? La autoinductancia, ¿ya? Y el flujo que se escapa por aquí, se va por el núcleo, ¿ya? Ese flujo de aquí va a hacer que en la bobina 1 se induzca otro voltaje, ¿ya? Entonces en la bobina 1 ya no vamos a tener un solo voltaje, ¿ya? O producido por la inductancia mutua, sino que ahora vamos a tener dos voltajes, ¿ya? No sé si ahí me estoy dando a entender, pero básicamente la bobina 1 ahora va a tener esto, miren. Ya, yo puedo determinar el voltaje en un inductor, ya, o una bobina, básicamente como la derivada de, bueno, sería el número de vueltas por la derivada del flujo, bueno, del flujo respecto al tiempo, ¿ya? Pero en esta bobina ya no tengo ahora solo solo este flujo de aquí, sino que ahora tengo dos, ¿no? Tengo el flujo que se escapa a través del aire y el flujo que ella produce y que se escapa a través del núcleo magnético, ¿no? Ya, entonces voy a tener ahora básicamente voy a tener dos tensiones, ¿no? Sería N1 por el flujo producido por la bobina 1, más N2, perdón, más, aquí no es 2,1, aquí es 1,2. Ya vamos a ver por qué. Ya, más N1 por el flujo producido por la derivada, perdón, la derivada del flujo 2. Ya vamos a ver por qué. Ya. Uy, perdón, aquí no es de. Uy, aquí es por la derivada del tiempo. Ya, ahí está. Ya. Ahora, ¿por qué aquí no le puse el flujo 2,1? Ya, ¿por qué aquí no le puse el flujo 2,1? Porque el flujo 2,1 es el flujo que pasa a través de la bobina 2 por acción de la corriente de la bobina 1. No sé si ahí me estoy dando a entender. Básicamente, creo que, miren, básicamente, este flujo de aquí va a ser producido por la corriente de la bobina 1, ¿no? El flujo 2,1 es el producido por la corriente de la bobina 1, ¿no? Por la corriente de la bobina 1, ¿ya? Este flujo de aquí, este flujo producido por esta corriente de la bobina 1, solo afecta a la bobina 2, no afecta a la bobina 1, ¿ya? Al voltaje, ¿ya? Básicamente solo va a afectar a la bobina 2. Pero cuando yo conecte una carguita aquí, ¿ya? Se va a producir un flujo, básicamente vamos a decir que el flujo tiene la misma dirección. Ya se va a producir un flujo producido por la corriente 2, vamos a decir que hay una corriente aquí. Vamos a contarle una fuente para que parezca que está entrando, ¿ya? Ya. Cuando yo cierre el circuito y permite el paso de corriente, se va a producir un flujo que va a ser un flujo en la bobina, un flujo que va a pasar a través de la bobina 1, inducido por la corriente de la bobina 2, ¿ya? Este flujo que va a pasar a través de la bobina 1, inducido por la corriente de la bobina 2, me va a proporcionar un nuevo voltaje en esta bobina. Le va a inducir un nuevo voltaje, ¿ya? Entonces, el flujo que pasa por la bobina 1 producido por la corriente de la bobina 2, bueno, tiene relación con la corriente de la bobina 2, ¿no? Ya, este subíndice de aquí me dice de qué corriente depende ese flujo, ¿no? El de aquí depende de la corriente de la bobina 1 y el de aquí depende de la corriente de la bobina 2. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que me va a quedar aquí es que si yo saco el voltaje de la bobina 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el número de espiras por la derivada del flujo. Entonces sería el flujo que se escapa a través de la bobina, el flujo que pasa nomás a través de la bobina 1, más el flujo inducido, el flujo que pasa a través de la bobina 1 inducido por la bobina 2. Ya por la corriente de la bobina 2, de T.
¿ya? Y en el siguiente me va a quedar el número de vueltas de la bobina 2, el número de vueltas de la bobina 2 por la derivada de el flujo que pasa solo a través de esa bobina, más el flujo que pasa a través de esa bobina inducido por la corriente en la otra, ¿ya? En resumidas cuentas, lo que me va a quedar aquí es el voltaje inducido por la inductancia mutua, ya no vamos a trabajar esto aquí porque perderemos mucho tiempo. El voltaje inducido por la inductancia mutua, que básicamente depende de la corriente que pasa a través de esa bobina, ¿no? Como lo habíamos determinado antes. Como lo hemos determinado antes cuando analizamos inductores, ¿ya? Y me va a quedar ahora otro voltaje, ¿ya? En este caso, ese voltaje, ¿cuál va a ser? El voltaje inducido por el flujo, por este flujo que está aquí. ¿Y cómo vamos a conocer ese voltaje? Bueno, vamos a decir que entre las dos bobinas existe un acoplamiento magnético y por lo tanto va a existir entre las dos bobinas una propiedad llamada inductancia mutua, ¿ya? Inductancia mutua, que va a ser la misma para las dos bobinas, ¿ya? Básicamente va a haber una inductancia mutua que va a producir, va a depender, cuyo voltaje va a depender de la variación de la corriente, ¿no? En las dos bobinas va a haber la misma inductancia mutua, porque vamos a suponer ahora que los materiales del núcleo son lineales, ¿ya? Bueno, los materiales del núcleo son no magnéticos y por lo tanto el comportamiento es lineal, ¿ya? La relación entre voltaje, entre la corriente y el flujo es lineal, ¿ya? Entonces, básicamente se va a producir una nueva caída de tensión. ¿Cómo va a ser esa nueva caída de tensión? Pues esa caída de tensión va a depender de la inductancia mutua entre las dos bobinas y también va a depender de la corriente. ¿Pero de qué corriente? Ya, si estamos analizando el voltaje de la bobina 1, ya, el voltaje producido o dependiente de la autoinductancia depende de la corriente de la misma bobina, ¿ya? Pero el voltaje producido por la inductancia mutua va a depender de la corriente de la segunda bobina, no de la primera, ¿ya? No sé si me entender. Si es en la bobina 1, el voltaje por la inductancia mutua depende de la corriente de la otra bobina, ¿ya? Si es en la bobina 2, lo mismo, el voltaje inducido por la inductancia mutua depende de la corriente en la primera bobina, no en la segunda, ¿ya? No sé si ahí me estoy dando a entender, ¿ya? Visto en el dominio de la frecuencia, lo único que vamos a tener que hacer es, bueno, ¿se acuerdan que esta expresión de aquí, ya, la expresión de voltaje por respecto a un inductor, me quedaba la reactancia inductiva, que es simplemente J omega por la inductancia, por la corriente, el fasor corriente, ¿no? Por el fasor corriente, ¿ya? Aquí es L1, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá. La inductancia mutua, que también se mide en henrios, me va a quedar por J, por omega, por la inductancia mutua, por la inductancia mutua, uy, por la inductancia mutua, por el fasor corriente, pero el fasor corriente no de esta bobina, de la bobina 2, ¿ya? Básicamente eso me va a quedar. Y a esto de aquí se lo conoce como la reactancia. Bueno, básicamente es la reactancia producida por el acoplamiento magnético, ¿ya? Como una reactancia mutua, por así decirlo, ¿ya? Este valor en general siempre me lo van a dar, ¿ya? Y bueno, a eso queríamos llegar. No quería profundizar mucho en la teoría de esto porque no es en realidad muy compleja, pero nos iba a quitar bastante tiempo, ¿ya? Básicamente es eso, que al momento de yo tener dos bobinas acopladas magnéticamente, lo que se va a producir es una inductancia mutua entre ellas, ¿ya? Que va a ser la misma en las dos, bueno, la inductancia es la misma, la inductancia mutua es la misma para las dos expresiones, ¿no? Para los dos voltajes, ¿ya? Esa inductancia mutua me va a producir un pequeño voltaje, ¿ya? Un pequeño voltaje adicional en cada bobina, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo ahora voy a tener dos polaridades, ¿ya? Ya vamos a ver eso en ejercicios. La primera polaridad va a ser la normal, ¿verdad? Si la corriente está yendo por aquí, ya, la corriente en el dominio de la frecuencia, la bobina va a quedar polarizada con más aquí, con menos acá, ¿no? ¿Ya? Pero la polaridad inducida por este voltaje de aquí, tenemos que sacarla dependiendo de una cosa llamada marcas de polaridad, ¿ya? Ya vamos a ver eso de ahí, ¿verdad? Un momento, ¿ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo no quedó claro. Solo lo único que tienen que tener en cuenta es que como las líneas de flujo se escapan del núcleo, básicamente se van a producir las dos inductancias por eso, ¿no? La autoinductancia se produce por las líneas de flujo que se escapan del núcleo, ¿ya? Las que solo pasan a través de una bobina, ¿ya? Este flujo que solo pasa a través de esta bobina, ya de la bobina 1, me va a producir la autoinductancia, ¿ya? Y este flujo de acá que se escapa, que sí pasa a través del núcleo, ¿verdad? Y pasa a través de las dos bobinas, ¿verdad? Si se dan cuenta, este flujo está pasando a través de las dos bobinas, me va a producir la inductancia mutua, ¿ya?
Básicamente es eso. Por ahora vamos a decir que el flujo, que el material es no magnético para que la relación entre la corriente y el flujo sea lineal. Ahora, una cosita antes de continuar. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Ya? Si, bueno, esto está conectado, todo esto, pero ahora el material es tan bueno para conducir flujos magnéticos que debería escaparse a través del aire es cero. ¿Ya? Si el flujo que se escapa a través del aire es cero, lo que va a suceder es que, en teoría, todo el flujo que se produce en esta bobina está pasando a través del material del núcleo, ¿verdad? Nada se está escapando a través del aire. Lo mismo con la de acá. Todo el flujo que está produciendo está pasando a través de esta bobina, ¿ya? Está pasando a través del núcleo. Nada se está escapando a través del aire. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucedería? Si no hay flujo a través del aire, ¿qué va a pasar? La inductancia se va a hacer cero. ¿Ya? Y lo mismo, si no hay flujo a través del aire en esta bobina, la inductancia L2 también se va a hacer cero. ¿Qué quiere decir? Que las bobinas están acopladas perfectamente. ¿Por qué? Porque lo único que va a suceder es que va a haber un solo voltaje en cada bobina, el voltaje inducido por la inductancia mutua. ¿Ya? Y eso es lo que siempre se trata en los transformadores eléctricos, ¿ya? Que no exista autoinductancia, por si acaso, ¿ya? Que solo existe inductancia mutua, ¿ya? Que no se escape el flujo a través del aire. Bueno, y esto es un poco difícil de lograr porque por lo general los materiales, estos transformadores trabajan cerca de su ciclo de histéresis y todo eso, ¿no? Pero bueno, a eso queríamos llegar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí, he ido bastante rápido, pero es que no es un tema complicado. Pero bueno, a ver, ahora, vamos a ver cómo medimos la polaridad de esos voltajes, ¿ya? Solo tienen que aprenderse esto de aquí, nada más, ¿ya? No tienen que aprenderse lo demás, solo tienen que aprenderse esto de aquí. Igual en los ejercicios no van a tener que aplicar nada de la teoría, nada de esta teoría, por si acaso. Básicamente nada de esta teoría. Solo es para que lo tengan en cuenta de dónde viene. Ahora, esta permeancia me aparece en la demostración por ahí del libro de Sádico, me parece. Sádico, o no me acuerdo cuál otro libro. Pero no es tan importante. O sea, básicamente la permeancia me va a aparecer en la expresión. Miren, básicamente me va a aparecer que la inductancia, por ejemplo, la inductancia L1, ya, va a ser igual a el número de vueltas de la espira, N1 al cuadrado, multiplicado por la permeancia. Sí, básicamente es esto. Por la permeancia de ese material, por la permeancia de esa bobina. ¿Ya? Básicamente es eso de ahí. Para eso queríamos llegar a la permeancia, porque bueno, si ustedes analizan un poquito más el circuito, si ustedes meten, en lugar de meter las expresiones que yo utilicé, meten estas expresiones de aquí, les va a quedar eso de ahí. ¿Ya? Por si acaso. Porque aquí les aparece N1 y bueno, aquí también les aparece N y todo eso, ¿no? Pues van a llegar a la expresión, a la expresión esa de la permeancia. Ya, que no es algo muy importante, que no es algo que creo que les vayan a tomar, me parece que eso no les van a tomar. Bueno, ¿qué pasa ahora si... ya, me faltó describir una cosa. Hay una cosa llamada constante de acoplamiento, ¿ya? Constante de acoplamiento, que no es nada más que esto de aquí. Miren, ya, básicamente la constante de acoplamiento es esto. Nosotros siempre podemos determinar la inductancia mutua con esta expresión. La constante de acoplamiento multiplicada por la raíz cuadrada de el producto de la inductancia 1 por la inductancia 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice esta constante de acoplamiento? Básicamente, bueno, esta constante de acoplamiento siempre está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice esta constante de acoplamiento? Bueno, su nombre lo dice, constante de acoplamiento. Me dice qué tan bueno es este material de aquí para para permitir el acoplamiento magnético entre dos bobinas. Si esta constante de acoplamiento se vuelve 1, básicamente lo que va a suceder es que esto de aquí es 0, ¿ya? Y que el acoplamiento magnético es perfecto, ya que todo el flujo se está yendo a través del material, ¿ya? Recuerden, ¿ya? Y bueno, básicamente me está diciendo que no habría como inductancias, ¿ya? Bueno, esto es algo, no se utiliza mucho. Por lo general, si les dan esto de aquí, es simplemente esta constante de acoplamiento, es simplemente para que a través de esta inductancia y esta inductancia determinen la inductancia mutua, nada más. En este curso no se profundiza mucho en esto de aquí,
Esto más se va a ver en la materia de maquinaria eléctrica, por eso no quería meter mucha teoría. Ya, es más interesante la teoría que hay en los libros, pero no me acuerdo en cuál. Si pueden, léanse el libro de el Nilsson Riedel. Nilsson Riedel creo que era. Ya, el Nilsson Riedel o el Sádiku. El Hayat no tanto, porque el Hayat directamente también les da estas expresiones, no les demuestra nada y eso, pues, no es muy bueno, ¿no? Siempre es bueno que se aprendan las expresiones como mostrarlas, pero si me pongo a demostrarlas aquí, me voy a tener como una hora, entonces no pega, ¿no? Básicamente tenía que aprenderse esto nada más, ¿ya? No quería profundizar mucho. La inductancia mutua la podemos determinar así. La constante de acoplamiento me dice qué tan bueno es qué tan bueno es el material para acoplarse magnéticamente, para acoplar magnéticamente dos bobinas. Siempre voy a tener estos dos voltajes, ¿ya? En la bobina acoplada magnéticamente voy a tener dos voltajes. Sí, voy a tener que trabajar ahora con la reactancia inductiva y con la reactancia producida por el acoplamiento magnético. ¿Qué más? Y bueno, esta expresión de aquí. Hay otras expresiones, pero no creo que las necesiten. Bueno, ya saben que la inductancia en la bobina 2 no va a ser nada más que el número de espiras de la bobina 2 multiplicado por su permeancia, ¿no? Por su permeancia, la permeancia 2, que sería la permeancia 1. ¿Ya? Ahora, esta permeancia, ¿qué me dice? Básicamente me dice qué tan bueno es el material, ¿no? Para conducir un flujo magnético. Ahora, cómo determino, por ejemplo, la inductancia mutua? También se puede determinar en función de las permeancias. Ahora, esta permeancia, por si acaso, esta permeancia 1, no es nada más que la suma de dos permeancias. ¿Por qué? El flujo magnético se está desplazando a través de qué materiales? A través del núcleo y a través del aire, ¿no? Entonces, esta permeancia 1 se puede desglosar como la permeancia que se desplaza a través del aire, la vamos a llamar permeancia 1,1, porque aquí este flujo es 1,1, más la permeancia que se desplaza hacia la otra bobina. Ya vamos a llamar la permeancia 2,1. ¿Ya? Con la permeancia de este material. Ya este material está conectado, tiene dos flujos, ¿verdad? Un flujo que se escapa a través del aire y otro flujo que va por aquí, ¿no? Ya, entonces lo que va a suceder es que va a tener dos permeancias. La permeancia 2 también va a ser igual a la permeancia 2,2, que es la que solo pasa a través de este material, que es esta de aquí, más la permeancia del flujo que pasa a través del núcleo, que sería 1,2. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me va a quedar, ojo, esta permeancia 1,2 y la permeancia 2,1 son iguales, porque es el mismo material, ¿ya? Recuerde, la permeancia es la propiedad del material para conducir el flujo magnético, ¿no? Básicamente es como decirlo, como la conductancia, ¿ya? Recuerden, la conductancia es la propiedad del material que te dice qué tan bueno es para conducir corriente eléctrica, ¿ya? Y la permeancia, bueno, es el análogo, ¿verdad? Ahora el análogo de la corriente es el flujo, y la permeancia es el análogo de la conductancia. La permeancia es te dice qué tan bueno es el material para conducir flujos magnéticos, ¿ya? Entonces, estas permeancias, por ser el mismo material, son iguales, ¿ya? Por si acaso, la permeancia 1,2 es igual a la permeancia 2,1. Y básicamente, si decimos eso, me va a quedar aquí que la inductancia mutua también es igual al número de espiras de la bobina 1 más por el número de espiras de la bobina 2 por la permeancia 2,1. O el número de espiras de la bobina 1 por el número de espiras de la bobina 2 por la permeancia 1,2. ¿Ya? Básicamente es eso. Solo tienen que aprenderse estas fórmulas. No, estas de aquí no las van a usar mucho tampoco, porque en general no les dan las permeancias. ¿Ya? Y ustedes no tienen que trabajar como en como en teoría electromagnética, que van a trabajar directamente con el núcleo. ¿Ya? En general ustedes ya les van a dar las bobinas acopladas y todo eso. Y si les dan el núcleo por ahí, es porque para que determinen las marcas de polaridad, que ya vamos a ver cómo se determinan, no se preocupen. ¿Ya? Pero en general ustedes no van a tener que encontrar estas permeancias. ¿Ya? Estas expresiones son solo por si de casualidad les dan la permeancia y les dan el número de espiras. Simplemente aplican esta expresión y encuentran la inductancia. Aplican esta expresión, encuentran la otra inductancia y aplican esta expresión y encuentran la inductancia mutua. O puede ser que les den esto de aquí, les den esto de aquí y pueden encontrar L1 y L2, pero les den la constante de acoplamiento. La constante de acoplamiento la utilizan con esta expresión para encontrar la inductancia mutua. Nada más. Simplemente es esa fórmula, nada más. No se preocupen todavía por cómo vamos a resolver el ejercicio porque todavía no lo hemos analizado. ¿Ya? Solo son estas fórmulas de aquí, ¿ya? Es básicamente teoría electromagnética, no lo quise profundizar mucho. Ya, listo. Entonces, dicho eso, no sé si se me escapó algo.
Bueno, vamos a ver ahora cómo se determinan las marcas de polaridad. ¿Ya? ¿Cómo se determinan las marcas de polaridad? Ahora, a ver, primero veamos una cosita. ¿Qué sucede? Ya, digamos que ya me dan unas bobinas acopladas magnéticamente. Cuando ya me las dan acopladas, simplemente ustedes van a notar esto. Bueno, no tengo el mejor. Bueno, no es el mejor dibujo, pero bueno. Ya, ahora, si me dan dos bobinas acopladas magnéticamente, ya, eh, ¿cómo voy a notar? Bueno, ¿cómo voy a notar que las bobinas están acopladas? Pues básicamente por la marca de polaridad. ¿Ya? Listo. El puntito o alguna marquita que me den por aquí entre las dos bobinas va a indicar que están acopladas magnéticamente. No es necesariamente un puntito, ojo. Bueno, se llama notación, en general se usa un puntito cuando son solo dos bobinas en todo el circuito, pero cuando hay varias bobinas acopladas magnéticamente, a veces se le puede poner un triángulo y un triángulo acá, ¿no? Simplemente es una señal, una marca que te dice qué bobinas están acopladas, ¿no? Entonces vamos a suponer que, bueno, que tenemos dos bobinas con dos puntitos. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos dos voltajes, ¿verdad? Dos voltajes en cada bobina, ¿ya? Es verdad que si la corriente pasa en esta bobina, la corriente en el dominio de la frecuencia, se mueve así, la bobina va a quedar polarizada de esta manera, ¿verdad? Pero este voltaje solo va a ser, esta polaridad solo me va a servir para el voltaje, que es igual a la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente 1, ¿no? O mejor dicho, si esta es la bobina L1, este voltaje solo va a ser el J omega de L1 por la corriente 1, ¿no? Esta polaridad solo me sirve para eso, ¿ya? Para saber si es con más o con menos el producido por la inductancia mutua, ojo, aquí también me van a decir la inductancia mutua, ¿no? La inductancia mutua, yo tengo que conocer cómo se desplaza la corriente en la otra bobina, ¿ya? Porque recuerden, el voltaje producido por la inductancia mutua depende de la corriente en la otra bobina, no en la bobina 1, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo veo el signo de ese voltaje? Ya del voltaje proporcionado por la inductancia mutua. Pues me fijo en las marcas de polaridad. Ahora, ¿cómo voy a saber eso? Miren, si la corriente en la bobina 2, ya recordemos que estoy analizando el voltaje en la bobina 1. Si la corriente en la bobina 2 entra por marca de polaridad, entonces el voltaje producido vamos a llamarlo B sub m. Este voltaje B sub m tiene la polaridad positiva en el terminal marcado en la bobina 1, ¿ya? Si la corriente en la bobina 2 está entrando por marca, el voltaje B sub m tiene polaridad positivo en la marca de polaridad en la bobina 1, ¿ya? ¿Qué pasaría si la corriente si no estuviese entrando por terminal positivo, sino que sale por terminal positivo, la corriente I2? Fácil. Ahora, si la corriente en la bobina 2 está saliendo por terminal positivo, es decir, que primero pasa por la bobina y luego por la marca de polaridad, lo que sucede es que este voltaje B sub m va a tener la polaridad negativa aquí, en la marca de polaridad de la bobina 1. No sé si ahí me estoy dando a entender, ¿ya? Y ahí tiene el más, y el más lo va a tener abajo, obviamente, ¿no? Si aquí tiene el menos, acá tiene el más. Y aquí está ese voltaje B sub m. Entonces, si sucede esto, que la corriente en la bobina 2 primero pasa por la bobina y luego por la marca, entonces el voltaje aquí va a ser negativo. Entonces aquí le vamos a poner menos J omega M por la corriente de la bobina 2 en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. No sé si ahí me voy a entender. Ya, ahora, en esta bobina aquí tenemos L2. Obviamente la corriente I sub 2 va a polarizar la bobina con más aquí y con menos acá, ¿no? Pero esa no es la marca de esto de aquí, ¿no? Producido por el voltaje de la inductancia mutua. Entonces, el voltaje en la bobina 2, ¿cómo se va a producir? Bueno, va a ser el J omega, ¿verdad? La reactancia inductiva, ya producida por la autoinductancia, por la corriente de la bobina 2. Ahora, si es más o menos, tengo que averiguarlo, ¿verdad? Tengo que irme a la otra bobina y ver, mira, la corriente en la bobina 1 está entrando por marca y saliendo, y luego antes de pasar por la bobina, ¿verdad? Está entrando por marca. Primero pasa por la marquita y luego entra la bobina. Entonces está entrando por marca. Como está entrando por marca, el voltaje positivo, el B sub m, la polaridad positiva del B sub m en esta bobina, estaría aquí, en el terminal con punto en la bobina 2, ¿ya? Y el negativo obviamente va a estar arriba. Ahora, ¿cómo me muevo yo a través de esta bobina? Me estoy moviendo desde el menos hacia el más, ¿verdad? Porque estoy siguiendo el sentido de la corriente. Entonces, este voltaje también va a ser negativo, ¿ya? Menos J omega por M por la corriente de la bobina 1. No sé si ahí me estoy dando a entender. Si alguien no me entiende, me avisa, ¿ya? Si algo no quedó claro, me avisa. Básicamente es eso, ¿ya? Para yo analizar el voltaje en una bobina, me fijo, a ver,
Primero el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff que voy a tomar. Siempre voy a tomar el sentido de la corriente, ¿no? Si la corriente, para el voltaje normalito, el voltaje producido por la inductancia mutua, siempre me voy a fijar. A ver, la corriente se mueve, la corriente va a polarizar a la bobina con esta forma, ¿no? Y el voltaje este de aquí siempre me va a quedar positivo, ¿no? Este voltaje me queda positivo. Para conocer el signo del otro voltaje, tengo que fijarme en la otra bobina y en las marcas de polaridad. Si en la otra bobina la corriente está saliendo por marca de polaridad, ¿verdad? Primero pasa a través de la bobina y luego sale de la bobina y ahí recién toca la marca, entonces este voltaje es negativo. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando a entender. Bien. Si la corriente, si otra forma de verlo, por ejemplo, ya, miren, una cosita. Ahora, ese voltaje va a ser negativo, porque hay unos chicos que a veces no lo entienden de esta forma. Ya, ese voltaje va a ser negativo, este voltaje va a ser negativo en ambas bobinas, si en una bobina la corriente está entrando por la marquita y en la otra bobina la corriente está saliendo por la marquita. ¿Ya? Ahí es negativo. Ahora, si en un circuito, si en un circuito, si en un circuito la corriente está entrando, si en un circuito las dos corrientes están entrando por marca, lo que va a suceder es que el voltaje en el inductor 1, vamos a llamarlo BL1, va a ser igual. Bueno, J omega por la inductancia 1, por la corriente 1. ¿Ya? En este caso va a ser positivo J omega por la autoinductancia por la corriente 2. ¿Ya? Va a ser corriente 2. Ahí es positivo. ¿Por qué? Bueno, esta corriente está entrando por marca. Entonces, el BM tiene polaridad positiva en la marca en el inductor 1. Entonces, aquí es más y aquí es menos. No sé si ahí me estoy dando a entender. ¿Ya? Si la corriente en el otro inductor entra por marca antes de pasar por la bobina, entonces en la marca del inductor 1 va a estar la polaridad positiva de ese voltaje BM. ¿Ya? Si la corriente en el inductor 1 entra por marca antes de entrar en la bobina, entonces el voltaje BM en la bobina 2 va a tener la polaridad positiva en el terminal marcado. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando a entender. Me avisan si alguien no me entiende algo. ¿Ya? Básicamente esa es la convención del punto. ¿Ya? Me tengo que fijar. Si las dos corrientes están entrando por marca antes de pasar por la bobina, ¿qué va a suceder? Que el voltaje producido por la autoinductancia en ambas bobinas va a ser igual, va a ser positivo, ¿no? Si ambas corrientes están entrando por marca. ¿Cuándo también va a ser positivo? Cuando la corriente esté saliendo por marca en las dos bobinas. ¿Ya? Si la corriente sale por marca en las dos bobinas, ¿qué va a suceder? Ese voltaje también va a ser positivo. ¿Por qué? A ver, fíjense en una cosa. Ya, a ver. Digamos que aquí está la marca de polaridad y aquí está la marca de polaridad. ¿Ya? Ahora, la corriente I1, borremos la polaridad de esto de aquí. Borremos la polaridad de esto de acá, aunque se va a mantener, se va a quedar igualita. Miren. Si la corriente I1 está pasando a través de la bobina antes de pasar por el terminal marcado, ¿qué significa? Que está saliendo por marca, ¿no? Está saliendo por marca, ¿no? Entonces, al salir por marca, lo que va a suceder es que en la bobina 2, el voltaje B sub M tenga la polaridad negativa en el terminal marcado, ¿ya? Cuando una corriente en una bobina sale por marca, significa que en la otra bobina el terminal marcado tiene la polaridad negativa, ¿ya? Lo mismo, y bueno, por lo tanto la polaridad positiva me va a quedar arriba, si ven que me queda igualita, ¿ya? Si en la de acá es lo mismo, la corriente I2 está entrando por la bobina antes de entrar por el terminal marcado. ¿Qué quiere decir eso? Que la polaridad negativa del voltaje B sub M va a estar en el terminal marcado en la bobina 1. No sé si ahí me estoy dando a entender. Y si se dan cuenta, me quedó la misma polaridad. La misma polaridad, ¿no? Entonces me queda este voltaje B sub M positivo en ambas ecuaciones. ¿Ya? Ojo, y este va a ser todo el voltaje del inductor. Ya no va a ser solo esto de aquí. El voltaje del inductor va a ser todo esto. ¿Ya? Ahora, y nos damos cuenta, básicamente, siempre que las dos corrientes estén entrando por marca o saliendo por marca, el voltaje me va a quedar positivo. ¿Ya? No va a haber ninguna expresión restando. Pero si una corriente está entrando por marca y la otra está saliendo por marca, ¿ya? Me va a quedar negativa esa expresión de voltaje, ¿ya? Ojo, también puede ser que la marca esté aquí y la otra marca esté acá, ¿ya? En ambos casos me va a quedar lo mismo, ¿ya? Negativo.
No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Si no, igual esto lo vamos a hacer con ejercicio. No se preocupen si no queda claro por ahora. ¿Ya? Siempre la explicación es un poquito complicada y es un poquito difícil de entender. Ahora, una cosita. ¿Qué sucede si a ustedes no les dan las marcas de polaridad, pero les dicen que esas bobinas están acopladas magnéticamente? Ustedes no pueden hacer nada a menos que, o sea, si no les dan la marca de polaridad, les dicen que las bobinas están acopladas magnéticamente, pero se las dan así, ya, si se las dan así, ustedes no pueden resolver el ejercicio, ya. ¿Cómo si podían resolver el ejercicio? Si les dan la bobina así, ya, les dan la bobina y les dibujan también el núcleo, ya. Si no les dan la marca, no importa. ¿Ya? Pero les dibujaron el núcleo, les dibujaron cómo están conectadas las bobinas respecto a ese núcleo. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se determinan las marcas de polaridad así. ¿Ya? Vamos a verlo con el primer ejercicio. No sé si la explicación ha sido un poquito larga, pero bueno, demasiado rápida, ¿no? No tiene tanta teoría como antes, ¿no? Pero es que este tema tampoco es muy complicado, ¿no? Solo es básicamente sumar algo en las expresiones que ya conocíamos y ya está. Simplemente siguen siendo circuitos de corriente alterna, solo que ahora hay que sumarles una cosita y ya está. Miren, vamos a hacer este problema para que vean. Ahora, miren, en general, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si en un circuito les dan esto así. Ignoren todo lo que le pide el ejercicio, solo fíjense en el acoplamiento magnético, ¿ya? Si les dan el acoplamiento magnético así, si se dan cuenta, les están dando la inductancia mutua, ¿no? Pero no les están dando las marquitas de polaridad, ¿verdad? No les dan ni el puntito aquí, ni el puntito acá, ni el puntito acá, ni acá, ¿no? No saben cómo están acopladas magnéticamente esas bobinas. Ustedes tienen que determinarlo, ¿ya? Si no les dan la marca de polaridad, obviamente les van a dar cómo están conectadas esas bobinas a través del núcleo magnético que las une, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ahora aplicar una regla para poder determinar cómo están acopladas esas bobinas, ¿ya? Cómo determinar esas marcas de polaridad. ¿Y cómo van a determinar esas marcas de polaridad? Pues fácil, miren, ustedes ignoren lo demás del circuito, ¿ya? Simplemente enfóquense en este intervalo, en este pedazo de circuito, ¿ya? Vamos a tomar una bobina cualquiera, esta de aquí, ¿ya? Vamos a decir que hay una corriente, qué sé yo, entrando por este terminal. ¿Ya? Hay una corriente I sub D entrando por este terminal. ¿Ya? Decimos que hay una corriente entrando por este terminal y hay una marquita aquí. ¿Ya? Nosotros le ponemos la marca. ¿Ya? Que cuando esta corriente entra por este terminal, nosotros sabemos cómo está conectada la bobina en este núcleo, ¿verdad? Está pasando por encima, ¿no? Por encima del núcleo, ¿verdad? Está yéndose así. No sé si me voy a entender. Bueno, básicamente lo que tenemos que aplicar aquí es la regla de la mano derecha. Si la bobina está pasando por encima del núcleo, ¿verdad? De este lado, y nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, poniendo nuestros dedos en el sentido en el que avanza la corriente, ¿no? Y cerrando nuestros dedos como que agarrando el núcleo, ¿no? Como agarrando el núcleo, básicamente estaríamos haciendo esto. ¿Ya? Estaríamos haciendo esto. ¿Ya? Y nuestro dedo pulgar estaría apuntando hacia arriba, ¿no? No sé si ahí me estoy dando a entender. Básicamente, lo que trato de decir es que al aplicar la regla de la mano derecha en el sentido de la corriente, ¿verdad? Como abrazando la bobina, ¿ya? Abrazando la bobina, en este caso, ¿ya? El flujo, el pulgar estaría apuntando hacia arriba, ¿verdad? Esa dirección va a ser la dirección del flujo producido por esta corriente que nosotros acabamos de definir, ¿ya? ¿Por qué sé que me queda el pulgar hacia arriba? Porque básicamente este cable está por arriba, ¿no? Al cerrar la mano estaría cerrando la mano así, ¿no? Así, en este sentido. ¿Ya? Es un poco difícil esto de explicarlo porque es más sencillo cuando es presencial, ¿no? Porque ahí puedes explicar la regla de la mano derecha, pero bueno. Entonces, al abrazar la bobina en este sentido, me va a quedar el flujo hacia arriba, ¿no? El pulgar me va a quedar hacia arriba, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo colocase la corriente aquí? Yo puedo colocar la corriente en el océano, porque igual voy a determinar las marcas, no importan en dónde me queden, ya van a ver, ¿ya? Si yo pongo la corriente entrando por ese terminal, entonces voy a poner aquí la marca y tengo que abrazar la bobina en el sentido en el que se desplaza la corriente. Si se dan cuenta, la bobina está por la parte de atrás del núcleo, ¿no? Entonces, al abrazar la bobina con mi mano derecha, mi dedo pulgar va a estar apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces hacia abajo se va a desplazar el flujo, ¿ya? Simplemente es eso. Ustedes simplemente definen un sentido para la corriente. Esa corriente que ustedes crean, le ponen la marca en ese terminal y abrazan la bobina en el sentido en que se mueve esa corriente a través de esa bobina. ¿Ya? Y dependiendo de para dónde les quede su dedo pulgar, es el sentido en el que se mueve el flujo. ¿Ya? No sé si ahí alguien no me ha entendido. Si alguien no me ha entendido, me avisa.
Entonces, básicamente, la corriente se va a desplazar así. ¿Ya? Si yo la pongo aquí, la marca de polaridad va a estar aquí. Y como yo abrazo la bobina en este sentido, hacia atrás, el flujo se va a desplazar hacia allá, porque hacia allá apunta mi dedo pulgar. ¿Ya? Entonces, si hacia allá apunta mi dedo pulgar, el flujo va a estar así. ¿Ya? El flujo se va a desplazar así. ¿Ya? Bueno, y aquí el libro les dice un montón de cosas de que tienen que hacer un proceso repetitivo y todas esas cosas, pero no lo hagan así. ¿Ya? Ustedes simplemente dicen, ya determiné mi primer flujo, ya determiné para dónde se mueve el primer flujo, ¿ya? El flujo va a salir por aquí, se va a desplazar por aquí, ¿ya? Se va a mover así y va a venir por aquí, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover este flujo a través de esta bobina? Así, ¿no? Va a bajar a través de esta bobina. Este es mi flujo phi sub t. Ya, ahora, lo que yo tengo que hacer en esta bobina es lo mismo. Tengo que definir ahora una corriente en cualquiera de estos dos terminales, pero con una condición. Tengo que definir una corriente de tal forma que, bueno, yo defino, qué sé yo, una corriente I sub A. Esta corriente I sub A la voy a definir aquí en este terminal. Entonces voy a marcar este terminal voy a ponerle a este terminal la marquita. Y ahora tengo que abrazar la bobina, aplicar la regla de la mano derecha, abrazar la bobina de tal forma, de la misma forma en la que la corriente atraviesa el núcleo. Si se dan cuenta, la bobina viene por encima del núcleo y luego se va por la parte de atrás, ¿no? ¿Ya? Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿verdad? Abrazan la bobina en ese sentido, el dedo pulgar, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia abajo, ¿no? Si apunta hacia abajo, significa que el flujo producido por esta corriente I sub A se va hacia abajo, ¿ya? Y si este flujo que yo saqué con la corriente I sub A coincide con este flujo phi sub t, perdón, phi sub t, si estos dos flujos tienen la misma dirección, significa que aquí están las marcas de polaridad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? Lo único que tengo que hacer es decir que va a haber una corriente en esta bobina. Entonces ahí le pongo la marca. Abrazo la bobina en el sentido en el que se mueve esa corriente y mi dedo pulgar me va a quedar en el sentido en el que se desplaza ese flujo. ¿Ya? Luego tengo que ubicar ese flujo en la otra bobina. ¿Cómo se desplaza este flujo a través de esta bobina? Luego tengo que tengo que definir una corriente en la otra bobina de tal forma que el flujo producido por esa corriente también se desplace en el mismo sentido que el flujo anterior. ¿Ya? No sé si hasta ahí me han entendido todo esto. Algo no ha quedado claro. Bueno, quiero creer que todo está claro. Entonces, simplemente es eso. Ustedes definen una corriente, ahí está el terminal marcado, sacan con la regla de la mano derecha cómo se va a desplazar el flujo, y luego tienen que hacer coincidir el flujo producido por la corriente en la otra bobina. Tienen que hacerlos coincidir. Si los dos flujos van en la misma dirección, esos son los terminales marcados. Ahora, ¿qué pasaba si yo colocaba la corriente aquí? Si yo colocaba la corriente aquí. Bueno, si yo aplico la regla de la mano derecha, tengo que abrazar la bobina por la parte de atrás, ¿verdad? Y básicamente el flujo me quedaría hacia abajo, ¿no? Simplemente apliquen la regla de la mano derecha, van a tener que virar un poquito su mano, y si el dedo del pulgar les va a quedar apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces el flujo phi sub t estaría apuntando hacia abajo. Entonces mi flujo phi sub t, ahora, ¿cómo pasa a través de esta bobina? Subiendo, ¿no? Ahora yo tengo que encontrar en cuál de los terminales, al yo agregarle una corriente entrando, va a producirme un flujo que tenga el mismo sentido que el de acá, y va a ser el de aquí abajo. Si yo aquí defino I sub A y abrazo a la bobina, en este sentido, tengo que abrazarla por la parte de atrás, ¿no? Básicamente, la corriente está yendo por aquí, por la parte de atrás, y esto va hacia arriba, ¿no? Entonces, básicamente, lo que me va a quedar con la regla de la mano derecha es mi pulgar apuntando hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo phi sub A, producido por esta corriente que yo creé, va a ser hacia arriba. Y como los dos flujos coinciden, las marcas de polaridades están bien. Ya, no sé si ahí me he dado a entender. Ya, si no entienden esta explicación, me avisan. Y bueno, igual siempre suelo explicar dos veces esto de aquí, en dos sesiones, porque no me convence nunca la primera explicación. Entonces, bueno. Básicamente, o las dos marcas de polaridad podrían estar bien ahí, ¿no? Ya si se dan cuenta, las hice coincidir. Ya los dos flujos coincidían en este caso. Entonces está bien que pongan las marcas de polaridad ahí. Pero también las puedo poner aquí arriba. Da igual, ¿no? Esto es un poco ambiguo. Ustedes las pueden poner tanto arriba como abajo. Siempre va a haber dos sentidos en el que quede la marca de polaridad. En general, también les puede quedar, bueno, en este caso no, pero puede ser que en algún ejercicio les quede que el terminal marcado es aquí y el otro terminal marcado está acá. ¿Ya? Ustedes pueden dejarlos así o pueden intercambiarlos. ¿Ya? Si el terminal marcado lo cambio del que estaba aquí arriba, lo pongo aquí abajo, entonces el que estaba aquí abajo ahora lo tengo que poner arriba. No sé si ahí me voy a entender. Los pueden poner en lados opuestos. No sé si ahí me voy a entender. O sea, siempre los pueden cambiar. Si los dos me quedaron aquí arriba,
significa que también puedo poner los dos puntos aquí abajo. ¿Ya? Si uno me quedó arriba y el otro abajo, los puedo intercambiar. El que estaba arriba ahora va a ir abajo y el que está abajo ahora va a ir arriba. ¿Ya? Básicamente es eso. Siempre puedo hacer eso. No sé si ahí me he dado a entender, pero bueno. Entonces, vamos a resolver este ejercicio rápidamente para que lo vean, ¿no? Para que vean lo sencillo que es este tema. No es nada complicado. Miren, literal me decía que determine el circuito equivalente con las marcas. Básicamente me pedía que determine en dónde pueden ir las marcas, ¿ya? Siempre van a haber dos posibles opciones. En este caso, las dos marcas me quedaron arriba. También me pudieran quedar las dos marcas abajo, ¿ya? No pasaba nada. ¿Ya? Luego, lo que yo tengo que hacer es redibujar el circuito, pero ya no dibujando el núcleo, ¿ya? Porque el hecho de tener dibujado el núcleo es un poco extraño, ¿no? Ahora, una cosita. Bueno, en mi caso, cuando yo vi la materia, me preguntaba qué pasaba si esto era un conductor, ¿verdad? Esta bobina es un conductor. Y este material se supone que es un material, un tipo de metal, ¿no? ¿Por qué entonces no pasa corriente a través de este material? Bueno, es porque estas bobinas que están recubiertas, los conductores están recubiertos por un tipo de material aislante, ¿ya? Por eso la corriente que pasa a través de estas bobinas no se va a escapar a través del conductor, a través de este material, del núcleo, ¿ya? Entonces, básicamente, podríamos decir que esta bobina está aislada galvánicamente de la bobina de acá. ¿Ya? Es decir, que no hay un cable, un conductor real que las esté uniendo por el que pueda circular corriente. O sea, que la misma corriente que pasa por esta bobina no está pasando realmente por la de acá. ¿Ya? La única conexión que tienen estas bobinas es a través del flujo magnético que ellas comparten. ¿Ya? Del acoplamiento magnético de ellas. No eléctricamente conectadas. ¿Ya? Que luego, bueno, en este caso va a suceder que los dos circuitos de las dos bobinas sí están conectados y sí pasa corriente, pero en general, así, si lo vemos así como tal, las bobinas no están aisladas eléctricamente, ¿ya? No sé si me voy a entender eso, pero bueno, luego en su materia de maquinaria van a ver que en el núcleo, dependiendo de qué tanta sea la intensidad de corriente, el flujo, si hay demasiado flujo se va a producir histéresis y por aquí, como el flujo es cambiante, cambia de dirección, se van a producir que los dominios magnéticos estén cambiando para arriba y para abajo, se van a producir corrientes parásitas y todo eso, ¿no? Pero ahorita no hagan caso de eso, ¿ya? No va a haber pérdidas ahora. Entonces, ya determinamos las marquitas, ahora tenemos que redibujar el circuito. Lo único que tenemos que hacer, bueno, los equipos que no estaban acoplados magnéticamente los dibujamos igualitos. Listo. Las bobinas ahora las dibujamos sin el núcleo. Ya, aquí está la primera bobina. Ya, listo. De J5 ohmios. Este J5 que me dan aquí es la reactancia inductiva producida por la inductancia mutua de esta bobina, ¿no? La inductancia propia, perdón. La autoinductancia de esta bobina, la L1. ¿Ya? Esto de aquí es básicamente el J omega M. ¿Ya? Esta es la inductancia mutua, pero ya llevada al dominio de la frecuencia. Simplemente la multiplicas por J y le multiplicas la frecuencia en la que se está trabajando. Que en este caso creo que no me la dicen, pero no importa. Ya asumimos que es 60 Hz. Entonces, ya tenemos esto de aquí. Ahora tenemos que dibujar el resto de las bobinas. ¿No? La otra bobina que está acoplada. Ya, listo. La otra bobina, creo que aquí hay otro resistor. Sí, aquí hay otro resistor. Aquí hay un resistor. Y aquí hay otra fuente. Aquí hay otra fuente, listo. Y básicamente ese es mi circuito. Ya, básicamente ese es mi circuito. Bueno, y esto de aquí lo voy a dejar como un terminal abierto porque aquí va a haber una carguita, ¿no? Ya, ahora. Listo. Listo. Ya, ahora sí. Ojo, ahí está, así como tal, estaría mal dibujado el circuito equivalente. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Me faltan las marcas de polaridad. Ya, tengo que poner la marca de polaridad aquí arriba y aquí arriba. Ya, o aquí abajo y aquí abajo, ¿no? En cualquiera de los dos sitios. Y tengo que indicar la inductancia mutua. Ustedes pueden indicar la inductancia mutua así, ¿verdad? Con dos flechitas, ¿verdad? Que indican la inductancia mutua. O en este caso, como estamos trabajando ya en el dominio de la frecuencia, la reactancia mutua. ¿Ya? O pueden decir que ya tienen las marquitas y pueden decir que bueno, la reactancia producida por la inductancia mutua es igual de la marca de polaridad con la bolita, es igual a J2, ¿no? Por si acaso. Pueden decirlo así. ¿Ya? Es porque en algunos ejercicios y más adelante, cuando vean la materia de redes, ya no les van a dar las bobinas así acopladas magnéticamente, pero no les van a decir esto, ¿no? Sino que directamente les van a dar por acá la inductancia mutua
y les van a decir de qué par de bobinas es, y le van a decir, por ejemplo, qué sé yo, es de 3 Henrys. 3 Henry, ¿ya? Y bueno, le ponen aquí arriba el puntito para indicarles que es de las bobinas que tienen puntitos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Solo por eso. Ojo, aprendan bien esta parte de aquí porque luego se les va a complicar en circuitos en transformar la plaza en redes. Y la transformada de la plaza en redes es un tema que no es difícil, pero tienen que utilizar bastante esto de aquí, ¿ya? Y bueno, ahí aparecen fuentes de la nada y es un poquito más complicado después, ¿ya? Bueno, básicamente ese es el circuito, ¿ya? Ahora, vamos a resolver este circuito. En este circuito lo que me piden es, esto es 6 a 0 grados, creo. 6 a 0 grados y esto es 6 a 90 grados. 6 a 90 grados. Ya, ahora, en este circuito lo que me piden es encontrar el voltaje de Thevenin en la corriente de cortocircuito, que es la corriente de Norton en estos terminales. El voltaje de Thevenin así. Ya. Vamos a encontrar primero el voltaje de Thevenin. Ya. Vamos a dejar el circuito abierto aquí para encontrar el voltaje de Thevenin y vamos a decir que hay una corriente, ¿verdad? Vamos a decir que hay una corriente, porque solo tengo una mallita, si se dan cuenta. ¿Ya? Vamos a decir que hay una corriente que se mueve así. ¿Ya? Que se mueve a través de este elemento, así, así, así y así. ¿Ya? No sé si ahí me están a entender. Hay una corriente, vamos a llamarla corriente I. Y vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido. ¿Ya? En el mismo sentido que esta corriente. Listo. La ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cómo me va a quedar? Fácil. Me va a quedar lo mismo, exactamente lo mismo. Perdón, me va a quedar primero la suma de las fuentes de voltaje de las fuentes de voltaje. Me muevo a través de la ley de voltaje de Kirchhoff, así. Este voltaje me va a quedar positivo. Me muevo otra vez hasta buscar la otra fuente. Este voltaje me va a quedar negativo. Entonces sería 6 a 0 grados, que es lo mismo que poner 6 nomás, menos, porque en este voltaje me muevo de más a menos, me queda negativo, ¿no? Menos 6 a 90 grados, que es lo mismo que poner 6 por J, ¿no? 6J, o 6 imaginario, ¿ya? Es igual a, ahora sí tengo que poner los voltajes de cada uno de estos elementos, ¿ya? El voltaje en este elemento, bueno, vamos a polarizar cada elemento en el sentido en el que se mueve la corriente I que nosotros definimos, ¿ya? Se va a mover, como la corriente I se mueve así, ¿ya? Este va a estar con más aquí, menos acá. Este va a estar con más aquí y menos acá. Este va a estar con más aquí y menos acá. Ojo, esta polaridad que yo le estoy poniendo a los inductores es la polaridad para calcular el voltaje producido por estas inductancias propias, perdón, por estas inductancias propias, no por la mutua. Ya sabemos que para la polaridad de la inductancia mutua tengo que fijarme en estas marquitas, pero todavía no le vamos a hacer caso a eso. ¿Ya? Y este elemento aquí va a estar polarizado así, ¿ya? En el sentido de la corriente. Por lo tanto, todos esos elementos, al estar pasando la misma corriente a través de ellos, ¿cómo van a estar eléctricamente? En serie, ¿verdad? Van a estar en serie, entonces me quedaría I por 3 más 3 más J5 más J5, ¿no? Estos elementos están en serie, porque solo hay una corriente, ¿verdad? Porque hay un circuito abierto, ¿ya? En este caso, estas dos bobinas no están, en este caso es una excepción, porque las bobinas no están aisladas eléctricamente. ¿Por qué? Porque un terminal de esta bobina sí está tocando un terminal de la otra bobina. Entonces por ahí puede fluir corriente. ¿Ya? La corriente que está pasando por aquí, en este caso, sí está pasando por la otra bobina. ¿Ya? Pero en general no se les va a dar eso. En general estas dos bobinas van a ser circuitos diferentes, van a ser de circuitos distintos, aislados. ¿Ya? Este caso es un caso especial. Bueno, listo. Estos elementos me quedaron en serie, sumo sus reactancias inductivas y ya tengo los voltajes de cada elemento, ¿no? Pero ¿qué me falta? Hasta ahí estaría terminado el ejercicio. Ya podría determinar la corriente si no tuviese acoplamiento magnético. Pero como tengo acoplamiento magnético, tengo que sacar ahora el otro voltaje. ¿Ya? Voy a borrar un ratito esta corriente de aquí porque me va a estorbar. Para sacar el otro voltaje, quiere decir el voltaje producido en cada bobina por acción de la inductancia mutua o por el acoplamiento magnético, el BM, ¿ya? Tengo que fijarme en cómo se mueve la corriente a través de ellas, ¿ya? Ya, entonces, voy a dibujar la corriente, pero solo para las bobinas, ¿no? Así. La corriente I1 se mueve así a través de esta bobina y la corriente I, perdón, se mueve también así a través de esta bobina. Ahora voy a dibujar cómo queda la polaridad respecto a cada una. Ya, para ese voltaje BM producido por la inductancia mutua, ya, en esta bobina, ¿en qué me tengo que fijar? En cómo se mueve la corriente en la otra bobina, en la bobina 2. ¿Cómo se mueve la corriente en esta bobina? Está saliendo por marca. Como la corriente está saliendo por marca, entonces en esta bobina el BM tiene el terminal negativo en la marquita. ¿Ya? Y tú, por lo tanto, va a tener el positivo en el otro lado, en el otro terminal. ¿Ya? Así va a estar el voltaje BM en esta bobina. Ahora, en la otra bobina, en la otra bobina,
Para el voltaje BM en esta bobina, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fijarme en cómo se mueve la corriente en la otra de acá, en la bobina de acá. En la bobina de acá, ¿cómo está moviéndose la corriente? Está entrando por marca antes de pasar por la bobina. Entonces, esta bobina tiene el voltaje BM, tiene el positivo en la marca de polaridad. ¿Ya? Tiene el positivo en la marca de polaridad y el negativo en el otro terminal. No sé si ahí me voy a entender. ¿Ya? Para el voltaje BM aquí, tengo que fijarme en cómo pasa la corriente a través de esta bobina, la corriente total. Como la corriente está pasando por la bobina antes de pasar por la marca, entonces el voltaje BM tiene el negativo en la marca de acá. Para determinar la polaridad del BM en esta bobina, tengo que fijarme en cómo se mueve la corriente en la otra. ¿Ya? En la otra está entrando primero por la marquita y luego por la bobina. Entonces el BM tiene el positivo en la marca. ¿Ya? Igual, luego les paso una imagen del sádico que tiene eso de ahí, ¿no? Tiene cómo distribuir la polaridad. ¿Ya? O bueno, si se dan cuenta, en esta bobina, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en estas bobinas? En una está entrando por marca y en otra saliendo por marca, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar negativo estos voltajes en las dos expresiones. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando a entender, pero bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a sacar estos voltajes BM porque los tenemos que sumar. Ojo, este I por el J5 no es todo el voltaje de este inductor. El voltaje de este inductor es el I por el J5 más este voltaje BM. No sé si ahí me estoy dando a entender. Es más, separemos esto un poquito. Ya. El voltaje en este resistor, ¿cuál es? Es I por 3, ¿no? El voltaje en este inductor no lo sabemos todavía. El voltaje en este resistor es I por 3, ¿no? Ya. Me quedaría aquí, perdón, I 3. I por 3. ¿Ya? Para estos de aquí vamos a poner el voltaje en el inductor 1 más el voltaje en el inductor 2. ¿Ya? Vamos a determinarlos así. Ahora, el voltaje en el inductor 1, ¿qué va a ser igual? Primero es el voltaje por la inductancia mutua, que simplemente es I por J5, ¿no? Ya lo teníamos. Pero ahora tengo que sumarle el otro voltaje. Pero este voltaje tiene la polaridad con el menos aquí y con el más acá. ¿Cómo me muevo yo en mi ley de voltaje de Kirchhoff? Así, ¿no? Me estoy moviendo así. Y estoy entrando por menos y saliendo por más. Entonces este voltaje me va a quedar negativo. ¿Ya? Para eso necesito la polaridad, para decir si es positivo o negativo. Como mi ley de voltaje de Kirchhoff se mueve así, este voltaje me queda negativo. ¿Ya? Negativo, pongo aquí la inductancia mutua, ¿ya? Que es esta de aquí, la reactancia mutua en este caso, ¿ya? Multiplicado por, en este caso no sería la corriente que pasa a través de esta bobina, sino que es la corriente que pasa a través de la otra. Pero como están en serie, es la misma corriente, ¿no? Y ahí tengo el voltaje de la bobina 1. El voltaje de la bobina 2 es lo mismo. La corriente de la bobina 2 multiplicado por su reactancia inductiva, más o menos, en este caso, ¿cómo me muevo a través de mi ley de voltaje de Kirchhoff a través de esa bobina? Pues me voy así, y me muevo desde menos hacia el más. Entonces me queda menos la reactancia mutua multiplicada por la corriente en la otra bobina, no en la bobina 2, en la bobina 1, que es la misma ahí, ¿ya? Porque están en serie. En este caso me queda la misma ahí, ¿ya? Y bueno, aquí me va a quedar I por 3 más I por 3 más el voltaje de la bobina 1, que es I por J5 menos I por J2. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. Si alguien no me entiende algo, me avisa. I por J5 menos I por J2. Bueno, básicamente todo está multiplicado por I, entonces puedo sacar factor común y sumar. Me quedaría I por 6. I por 6, y aquí me quedaría 5 más 5, 10, menos 4, 6. Más otra 6. Ya. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Entonces me quedaría 6 menos 6J es igual a I por 6 más 6J. ¿Ya? Y de aquí pues tengo que despejar nada más. Que I me va a quedar, creo que aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Esto me va a quedar 1 a menos 90 grados. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien no me entendió. Bueno, ya, bueno, si todos me entendieron, ahora básicamente aquí voy a tener un voltaje de Thevenin. Voy a tener mi voltaje de Thevenin. Ahora voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Básicamente así se resuelven los ejercicios. Nada más tengo que fijarme ahora en el nuevo voltaje. Ahora el voltaje del inductor ya no va a ser solo el I por el J por la reactancia inductiva del inductor, sino que va a ser eso más el voltaje V sub M, el voltaje producido por la inductancia mutua.
Para encontrar este voltaje inducido tengo que fijarme primero en cuál es su polaridad. Para fijarme en su polaridad tengo que fijarme en cómo se desplaza la corriente en el otro inductor. ¿Ya? Y así determino su polaridad. Una vez que tengo su polaridad, posiblemente es más o menos, dependiendo de la polaridad, la reactancia mutua multiplicada por la corriente en el otro inductor. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando entender, pero bueno. Entonces, vamos a hacer otra ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar ese voltaje de Thevenin. ¿Ya? Básicamente, ese voltaje de Thevenin, ¿cómo va a estar? Va a estar en paralelo con esto de aquí. Miren. Voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. En esta mallita. ¿Ya? ¿Ya? Y básicamente me va a quedar esto de aquí. Me va a quedar que el voltaje de Thevenin más el voltaje en el inductor 1 más el voltaje en el resistor de 3 ohmios es igual al voltaje de la fuente, que es 6 a 0 grados. ¿Ya? Entonces el voltaje de Thevenin no es nada más que 6 a 0 grados menos el voltaje en el inductor 1 menos el voltaje en el resistor 3. ¿Ya? Porque estoy yendo en la ley de voltaje de Kirchhoff en ese sentido. ¿Ya? Yo tengo ya la corriente, ¿verdad? La corriente I que se desplaza en este sentido. ¿Ya? Y bueno, que también es la corriente que puedes ver acá. ¿Ya? Entonces, voy a tener que... Simplemente, aquí están las expresiones. El voltaje B3 es este de aquí. El voltaje BL1 es el mismo de acá, ¿no? Porque no he cambiado nada en el circuito. Básicamente tengo que reemplazar. ¿Ya? Básicamente tengo que reemplazar. Entonces me quedaría 6 menos el voltaje BL1, que es esto de aquí. ¿Ya? Como le estoy poniendo menos, es más fácil cambiarle el signo a las expresiones aquí, ¿no? Me quedaría J2 por I menos J5 por I. ¿Ya? Ese es el BL1 negativo menos I por 3. Hoy ya lo conozco. ¿Dónde está? Y es esto de aquí, 1 menos 90 grados. Lo puedo reemplazar, ¿verdad? Que esto no es nada más que 1 menos 90 grados es lo mismo que tener menos J1, ¿no? Cuando es menos 90 es menos J. Cuando es 90 solo es J. ¿Ya? Entonces sería 6 más J2 por menos J, ¿verdad? Menos J5 por menos J, perdón. Menos 3 por menos J. ¿Ya? Este voltaje de Thevenin me va a quedar, bueno, esto es menos J, esto me va a quedar 2. Esto me va a quedar... esto me va a quedar menos 5, si no me equivoco. Menos por menos más, y J cuadrado es menos 1. Y esto me va a quedar, pues, 3J. Y esto me va a quedar, es 8 menos 5, 3. Ya, esto me va a quedar 3 más 3J. Esto no es nada más que 3 raíz de 2, y esto es 4.24. 24, 26, 4. A un ángulo de 45 grados. Voltios RMS. Si no me dicen nada, es RMS. Listo. Ya. Esa es la respuesta que está aquí. Voltaje de Thevenin 4.242. A 44.99, pero es 45 grados. Ya. Tal vez en el ejercicio la respuesta la sacaron con una simulación y por eso no le sale exacto. Pero bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Bueno, igual, si algo no quedó claro, vamos a seguir haciendo más ejercicios después para poder, para poder entender este tema bien, ¿no? Ya, que la teoría es un poco confusa, por eso no quería profundizarla, ¿ya? Y bueno, básicamente este es mi voltaje de Thevenin. ¿Qué necesito ahora? Pues necesito o mi impedancia de Thevenin o mi corriente de Norton. Vamos a encontrar, qué sé yo, la corriente de Norton porque me parece más sencillo encontrar eso. Me parece más rápido encontrar eso. Entonces vamos ahora a encontrar la corriente de Norton. ¿Cómo encuentro yo esa corriente de Norton? Pues básicamente lo que tengo que hacer ahora es, bueno, borrar estas corrientes que yo dibujé aquí, estas leyes de voltaje de Kirchhoff, borrar todo esto, todo el paso 1, borrar este BM porque ahora posiblemente cambie mi polaridad, borrar este BM porque ahora posiblemente cambie mi polaridad. Y ahora lo que tengo que hacer en estos terminales que estaban abiertos, cortocircuitarlos, ¿no? Para encontrar mi corriente de Norton tengo que cortocircuitar los terminales, conectar un cable, ¿ya? Y tengo que medir la corriente que va de más a menos. La polaridad no la borro porque tengo que seguir esa polaridad. ¿Ya? Tengo que encontrar la corriente de Norton en ese sentido. Listo. Tengo que encontrar esa corriente de Norton. Entonces, bueno, encontremos esa corriente.
¿Qué vamos a aplicar ahora? Ojo, aquí yo no les recomiendo aplicar método de nodos, ¿ya? Pueden aplicarlo, pero para aplicar el método de nodos tienen que hacer algo que es básicamente aquí utilizar una transformación. Transformar esto a un inductor normal en serie con una fuente controlada. Y esto de aquí se les va a hacer confuso y mejor no, porque igual al final les va a quedar otro nodo más que analizar y no va a ser conveniente. ¿Ya? Pueden aplicar nodos haciendo esa transformación, pero no es conveniente. Les va a quedar otro nodo más por gusto, ¿no? Un supernodo incluso puede que les quede. En este caso no les quedaría un supernodo porque podrían aterrizar aquí, pero igual tendrían igual tendrían que analizar, ¿no? Porque esta tensión de aquí no es conocida, porque es una fuente controlada. Les va a quedar una fuente controlada que va a ser la inductancia mutua multiplicada por la corriente en la otra bobina. ¿Ya? Y mejor no hagan eso. ¿Ya? Pueden aplicar método de nodos, pero aplican una transformación. Y no es recomendable. ¿Ya? Es mejor aquí utilizar método de mallas. ¿Ya? Y de hecho todas las demostraciones que están en los libros son realizando el método de mallas, porque el método de nodos se vuelve bastante complicado cuando hay acoplamientos magnéticos. Es más, incluso cuando hay transformadores, se vuelve complicado aplicar el método de nodos. De hecho, en sistemas de potencia, ya cuando vean sistemas de potencia, van a ver que cuando hay transformadores, lo que utilizamos nosotros es referenciar. Básicamente es algo que, bueno, van a ver después. Ya, tenemos que referenciar todo, trabajar con valores por unidad para evitarnos trabajar con ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces vamos a aplicar ahora método de mallas de nuevo. Una vez que yo coloqué el cortocircuito aquí, separé las dos mallitas. Ya no tengo una sola, tengo dos. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener dos corrientes. Voy a decir que hay una corriente aquí y uno. Y voy a decir que hay una corriente acá y dos. Las voy a poner en sentidos opuestos. Ya van a ver por qué. Ya. A ver, y uno, ¿cómo se mueve a través de esta bobina? Está entrando por marca, ¿no? Y dos, ¿cómo se mueve a través de esta bobina? Está entrando por marca. Entonces, ¿qué va a suceder con los voltajes BM si los dos están entrando por marca? Me van a quedar positivos, ¿no? Miren, el BM de aquí va a quedarme positivo en el terminal marcado y negativo en el terminal no marcado. ¿Por qué? Porque I1 está entrando por marca y saliendo por la bobina de acá. ¿Ya? El BM de acá me va a quedar positivo en el terminal marcado y negativo en el terminal no marcado. ¿Por qué? Porque I2 está entrando por marca y saliendo por la bobina de acá. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando a entender. ¿Ya? No es algo complicado, ¿no? Solo es un poquito de análisis. ¿Ya? Solo es ver por dónde se mueven las corrientes, ¿no? Es más complicado, de hecho, cuando estoy aplicando el método de mallas y por aquí tuviese otra mallita. Porque ahí tendría que sacar la corriente equivalente restando las dos corrientes de malla. ¿Ya? Igual también vamos a hacer un ejercicio así, no se preocupen por eso. Pero bueno, ya, bueno, dicho eso, ahora tengo que hacer el método de mallas, ¿ya? Recuerden que el método de mallas no es más que una ley de voltajes de Kirchhoff generalizada, ¿no? Entonces vamos a analizar la mallita 1. La mallita 1. La mallita 1, ¿qué hago? Pongo la corriente de la mallita 1, abro paréntesis, la suma de las impedancias, de los elementos pasivos conectados a esa mallita, ¿ya? Por los que pasa esta corriente de malla, sería 3 más J5, ¿no? 3 más J5. Ahora, por aquí, ¿alguna impedancia compartida? No, ¿verdad? Ojo, por aquí no está pasando corriente, ¿no? Entonces, esta impedancia no es compartida. Esta impedancia tampoco es compartida porque tampoco está pasando otra corriente de malla por aquí, ¿no? Por si acaso. ¿Sí, no? Bueno, entonces no hay ninguna corriente, no hay ninguna impedancia compartida, ¿ya? Aquí idealmente tendría que poner igual a el voltaje, la suma de los voltajes de las fuentes de voltaje en esa mallita. Sería 6 a 0 grados, ¿no? Simplemente sería poner 6. Pero falta algo. ¿Qué tengo? Tengo la caída de tensión provocada por el acoplamiento magnético. Lo tengo que sumar o restar. En este caso ya dijimos que iba a quedar positivo. ¿Por qué? Porque las dos corrientes están entrando por marca. Entonces me queda positivo el J2 multiplicado por ¿qué corriente? ¿Sería la corriente I1? No, ¿verdad? Recuerden, el voltaje BM producido en esta bobina depende de la inductancia mutua, es decir, la reactancia mutua en este caso, porque ya estamos en el dominio de la frecuencia, por la corriente en la otra bobina, no en esta de aquí que es en la que estamos analizando, sino en la otra bobina, sería la corriente I2. ¿Ya? Depende de la otra corriente, no de la corriente de la bobina en la que estamos analizando. ¿Sí? Bueno. En este caso positivo porque las dos corrientes están entrando por marca. ¿Ya? Por eso que las definí así, nada más. Y bueno, para la mallita 2, si alguien tiene alguna duda me avisa, ¿no? No sé si lo estoy explicando
bien, ya no sé si me están entendiendo bien, entonces bueno. Entonces en la siguiente mallita hago lo mismo, pongo la corriente de malla 2, abro paréntesis, la suma de las impedancias tocando esa mallita sería 3 y J5, ¿no? 3 más J5, más, ¿verdad? Ahora tengo que sumarle este de aquí, ¿verdad? El JXM, ¿verdad? La caída de tensión por la reactancia mutua, por la inductancia mutua. ¿Por qué? ¿Por la corriente I2? No, ¿verdad? Porque estoy analizando ahora la mallita por la que pasa la corriente I2, ¿verdad? Tendría que analizar la otra bobina. ¿Y cuál es la corriente que pasa por la otra bobina? I1, ¿ya? Entonces, sería el J2, que es el JXM, multiplicado por I1. Positivo, ¿por qué? Porque las dos corrientes están entrando por marca. Yo también pude colocar la corriente I1 en este sentido y la corriente I2 en este sentido. Y ahí me quedarían las dos corrientes saliendo por marca. Por lo tanto, también me iban a quedar positivos estos dos. ¿Ya? No pasaba nada ahí. Pero me quedaba más conveniente ponerlas así. Ya van a ver por qué. Ponerlas así, ¿por qué? Porque aquí tengo que poner el igual a la suma de los voltajes de las fuentes de voltaje en esta mallita. ¿Cuáles son las únicas fuentes de voltaje en esta mallita? Solo la de aquí. Y voy de menos a más en ella. Entonces me quedaría 6 a 90 grados o 6J, que es lo mismo, ¿no? Ya tendría mis dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Que básicamente al resolverlo me quedaría... Ay. Bueno, voy a borrar esto aquí. Ya, que básicamente al resolverlo me quedaría que la corriente I1, me quedaría 1.3131 a un ángulo de menos 66.80 grados. Bueno, 80-14 grados. Y la corriente I2, ojo, necesito las dos, ya van a ver por qué. 0,9469 a un ángulo de 56.8887 grados. Ya. Y ya tendría las dos corrientes de malla. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Es el mismo método de mallas, simplemente pongo la corriente de malla, le resto, le sumo las impedancias que está tocando a esa corriente, le tendría que restar las impedancias compartidas, pero no tengo impedancias compartidas, ¿verdad? Por ninguna de estas dos impedancias está pasando otra corriente además de I1, y tengo que al final sumarle el voltaje producido por el acoplamiento, nada más. ¿Ya? Sumarlo o restarle, ¿ya? No sé si ahí me estoy dando a entender. Simplemente ahora me va a aparecer un nuevo término aquí, que es la suma del voltaje producido por el acoplamiento. ¿Ya? Nada más. Sí, esto está quedando claro, al parecer. Ahora, tengo mis corrientes de malla. Ahora necesito sacar cuál es la corriente de Norton. La corriente de Norton es la corriente que pasa en este ramal. ¿Ya? ¿Qué corrientes de malla están pasando a través de ella? La corriente de malla I1, que está pasando así, y la corriente de malla I2, que está pasando así. Entonces, IN no sería más que la suma de las corrientes de malla que se mueven en el mismo sentido que IN, que sería I1 más I2. ¿Ya? Eso es lo conveniente de ponerlas las dos en el mismo sentido, ¿no? Que me van a quedar sumándose en lugar de restándose. ¿Ya? En este caso era conveniente así. Entonces IN no es más que I1 más I2. Y esto no es más que me va a dar 1.1142 a menos 21.8014 grados. Amperes RMS. Eso es básicamente la corriente de Norton. ¿Ya? Y creo que es lo que está aquí. No sé, no he verificado. Sí, 1.113, menos 21.82 grados, 84 grados, está bien. Y bueno, si me piden la impedancia de Thevenin, ¿qué hago? Pues básicamente la impedancia de Thevenin, en este caso, sería el voltaje de Thevenin dividido para la corriente de Norton. El Thevenin aquí igual. 424.26 a 45 grados. Entonces sería 424.26 a un ángulo de 45 grados. Ya, 424.26 a un ángulo de 45 grados, dividido por la corriente de Norton, que es 1.1142, a un ángulo de menos 21.8014 grados. ¿Ya? Y esto me va a quedar, a ver,
Me da un momento para seguirlo. A ver, me queda 3.8. 3.80, 77, 9, 0, 9, 59. A un ángulo de, pues, 66.80, 14. Sí, pues sí, porque esto es 45 y esto es 21, 66 punto esto. Ya, listo. Ohmios. Y listo, ya tengo todo el equivalente. Tengo la impedancia de Thevenin, la corriente de Norton, el voltaje de Thevenin, tengo todo. Ahora, una vez que tengo esto de aquí, podría simplemente sacar, dibujar un circuito equivalente, ¿no? El circuito voy a dibujar en este caso el equivalente de Thevenin, porque siempre me resulta más conveniente en este tipo de ejercicios, ya van a ver por qué. Donde aquí estaría el voltaje de Thevenin con esta polaridad, como me salió positivo con esta polaridad, sería, ¿cuánto era? Ah, ya, 4.2426. Sería 4.2426 a un ángulo de 45 grados. Aquí estaría la impedancia de Thevenin, que es 3.81, pongámosle, para no poner tantos decimales ahorita, a un ángulo de 66.8 grados. Ya, listo. Ahora, ¿qué me pide en el literal D? Me pide básicamente, ¿dónde está? Aquí. Me pide el valor de los terminales AB de la impedancia ZL necesaria para que exista la máxima transferencia de potencia. Si me dice la impedancia ZL, significa que yo puedo, en este ZL, obviamente voy a tener un RL más un JXL. Uy, XL. Si me dicen que yo puedo cambiar la impedancia ZL, yo puedo cambiar tanto este valor como este valor, ¿no? Si se pueden cambiar ambos valores, chévere. ¿Por qué? Porque directamente para que se produzca la máxima transferencia de potencia, yo puedo decir que ZL simplemente es igual a Z de Thevenin conjugado. ¿Ya? Y el Z de Thevenin conjugado no es más que esto de aquí con el signo menos en el ángulo. A un ángulo de menos 66.8 grados. Y aquí hay algo en lo que muchos han tenido problemas según el ingeniero, ¿no? Que han aplicado en algunos casos siempre que la potencia, en este caso la potencia activa, va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado dividido para la resistencia, la parte real de la impedancia de Thevenin, ¿no? O de la impedancia de la carga. 4 veces la impedancia de la carga, ¿no? 4 veces la impedancia de la carga multiplicado por el coseno de ese ángulo, ¿no? ZL, ¿no? Y esto de aquí solo se puede aplicar en corriente alterna cuando se puede dar este caso, cuando la impedancia de la carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin. Solo cuando se puede aplicar esto, podemos aplicar esta expresión, ¿ya? Solo ahí, no en otros casos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay casos en los que le dicen, por ejemplo, la impedancia de la carga tiene una resistencia variable, un RL variable, pero tiene una reactancia fija de, qué sé yo, de J9 ohms, ¿ya? Si tienen esto de aquí, ¿ya? Si tienen esto de aquí, ustedes no van a poder aplicar directamente esta expresión, ¿ya? No van a poder aplicar directamente esta expresión, van a tener que encontrar este RL con otra expresión y por lo tanto no van a poder aplicar esta expresión. Esta expresión de aquí no va a ser válida, ¿ya? Si les dicen algo como esto, ¿ya? Esto ya lo vimos hace tiempo, ¿no? Tienen que sacar nomás la expresión de la potencia, ¿no? Bueno, tienen que sacar la expresión de RL. Me parece que RL no era nada más que R de Thevenin al cuadrado, ya, la parte real de la impedancia de Thevenin al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, más la reactancia de Thevenin menos la reactancia de la carga al cuadrado. Ya, me parece que era esto. Ya, igual tienen que revisar esta expresión y de ahí sacar ese RL. Y luego para sacar la potencia con ese nuevo RL, ya, tienen que hacer un método de mallas o un divisor de voltaje para encontrar cuál es el voltaje en esta carguita. ¿Ya? Y ahí aplican la expresión voltaje al cuadrado dividido para la magnitud de la impedancia. ¿Ya? Por si acaso, no vayan a sacarlo así tal cual. En este caso sí se puede aplicar eso porque sí se pudo aplicar esta expresión. Solo cuando se puede aplicar esta expresión pueden aplicar esto. ¿Ya? De Thevenin ya sabemos, en magnitud. Aquí solo es magnitud. No me importa el ángulo del voltaje. Sería 4.2426 al cuadrado dividido para 4 por
3.81 por el coseno de menos 66.8. Y esto les va a dar, no lo saqué, me parece que les va a dar, le tiene que dar lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá, porque son las mismas respuestas. Ya, la potencia máxima es 2.9227, 2.997. Ya, 2.997 vatios. En este caso pueden aplicar esta expresión, pero solo, recuerden, solo porque se logró aplicar esto. ¿Ya? Porque tanto la resistencia de carga como la reactancia de carga se podían variar. ¿Ya? Ahora, se preguntarán, ¿pero cómo hago si yo no tengo, si las dos impedancias, si esta impedancia de la carga no me quedó la conjugada de esta? Ya, si eso sucede, pues tiene que sacar el voltaje de la carga. ¿Cuánto sale el voltaje de la carga? Fácil. El voltaje de la fuente, qué sé yo, el voltaje de Thevenin, multiplicado por la impedancia de la carga, ¿verdad? ZL, dividido para la suma de todas las impedancias en serie, ZL más Z de Thevenin. ¿Ya? Una vez que tienen este voltaje BL, simplemente la potencia compleja de la carga es la magnitud de este voltaje BL al cuadrado partido la impedancia de la carga conjugada, ¿no? Y ahí ya tienen la potencia de la carga, ¿sí? Si es que no pueden variar ambos, la resistencia y la reactancia al mismo tiempo, ¿ya? Si sí pueden variar ambos valores, ya pues utilicen esto. ¿Ya? Y ahí utilizan esto en cuenta la potencia activa. Si quieren la reactiva, pues es esto por el coseno del ángulo, nada más. Es esto, sí. Sí, básicamente es esto por el seno del ángulo. ¿Ya? Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, pasemos a otro ejercicio, ya que tenemos tiempo. Eso fue muy sencillo, ¿no? Fue solo demostración. Ya. Solo era para demostrar cómo se trabaja con los acoplamientos magnéticos, nada más. Perdón, es aquí mismo. Ya. Uy. Bueno. Ya, es básicamente solo para ver cómo se trabaja con los acoplamientos magnéticos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con acoplamientos magnéticos un poquito más complicado. No tanto, pero un poquito más complicado. Vamos a hacer el ejercicio de aquí. Ya, este de aquí también me pide Thevenin. Ya, en este de aquí. Aquí, en el que también hay acoplamientos magnéticos. También hay acoplamientos magnéticos, va a suceder esto. Este de aquí también me piden, hay acoplamiento magnético entre dos inductores. ¿Ya? En este caso ya me dan las marquitas de polaridad, ya no tengo que realizar ningún cambio, ¿no? Ahora, me piden encontrar el equivalente de Thevenin de nuevo en estos terminales AB. Primero voy a encontrar la corriente de Norton, que es facilito. Para la corriente de Norton, ¿qué hago? Cortocircuitos de terminales, ¿verdad? Al cortocircuitar estos terminales, ¿qué va a suceder? Todo este circuito de aquí va a quedarme en paralelo con un cortocircuito, ¿no? Si se dan cuenta, en este circuito de aquí, ¿qué hay? Puros elementos pasivos, ¿verdad? No hay ninguna fuente independiente. ¿Ya? Entonces en este circuito no me va a proporcionar energía. Este circuito va a recibir energía, ¿no? ¿Y de dónde va a recibir esa energía? Pues de aquí, de esta fuente independiente, la única que hay en el circuito. Entonces, toda la energía o la corriente que sale de este circuito debería irse para acá, ¿no? Pero como hay un cortocircuito en paralelo, toda la corriente se va a ir por aquí. ¿Ya? Y todo este circuito, básicamente todo esto me va a quedar inservible. ¿Ya? No va a ser energizado jamás, porque hay un cortocircuito. ¿Ya? Lo mismo sucede con este inductor. Al estar en paralelo con un cortocircuito, toda la corriente que podría pasar para aquí, para este inductor, ahora se va a ir para acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un cortocircuito es básicamente un elemento con impedancia cero, ¿ya? Y la corriente siempre tiende a irse en mayor cantidad por los elementos de menor impedancia, ¿ya? Entonces la corriente dice, bueno, ¿me voy por este elemento que tiene esta impedancia de aquí o me voy por este elemento que tiene la impedancia cero? Me voy por el que tiene impedancia cero, ¿no? Me voy completamente por aquí, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, el circuito equivalente, cuando yo conecto el cortocircuito, ¿ya? Cortocircuitos o terminales, me va a quedar esto. 4 ohmios
10 a 0 grados. Aquí hay un más, aquí hay un menos, y ¿qué es esto? Y aquí está la corriente de Norton. Todo esto me quedó sin utilizar, ¿verdad? Esto es, básicamente no va a recibir energía en este circuito, y ya está. Así me queda el circuito. ¿Por qué? Porque estaban en paralelo con un corto. ¿Cómo determino la corriente de Norton? Pues básicamente la corriente de Norton es haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff. Y me va a quedar que es 10 a 0 grados dividido para 4, ¿verdad? Porque básicamente estos dos elementos están en paralelo. Ya. Y listo. Me queda 2.5 a 0 grados. Listo. Amperes RMS. Corriente de Norton. Si nadie tiene dudas hasta ahí, ya está la corriente de Norton. Ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Podríamos determinar incluso la impedancia de Thevenin, pero no lo recomiendo. Porque tendríamos que conectar por ahí una fuente y está un poquito más complicado conectar una fuente en medio. ¿Ya? Tiene elección. Bueno. Entonces, vamos a terminar este ejercicio rapidito. O dejarlo planteado por lo menos. Ya. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es encontrar los voltajes en estos terminales. Ya vamos a hacer una ley de voltaje, un método de mallas. Vamos a definir corrientes de malla. Aquí hay una mallita 1. Aquí hay una mallita 2. Me dan un momento.